a ti el alfa y el omega. Una feliz semana o un feliz sábado. Y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios a través del estudio de la Escuela Sabática. Y seguimos estudiando acerca de las interesantes profecías del libro de Isaías. A quienes les gusta tener un poco más de información histórica, quisiera hacer una introducción al relato de la Escuela Sabática de esta semana. Estudiamos acerca de el rey Acaz y vimos cómo el rey Acaz pidió ayuda al rey de Asiria, Tiglat-Pileser III. Este rey de Asiria vino y conquistó el país de Siria, destruyó la ciudad de Damasco y también invadió el reino del norte. Sin embargo, vemos que con la muerte de Tiglat-Pileser III se levanta otro rey, el rey Salmanasar V. Salmanasar V fue el que regresó ahora para conquistar el reino del norte, el reino de Israel. Y él destruyó la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte. Ahora, interesantemente, aunque la Biblia dice que fue Salmanasar el que destruyó la ciudad de Samaria, cuando vamos a los registros asirios, el rey Sargón II, que fue el rey que vino después de Salmanasar V, él se atribuye la conquista de Samaria. Y podemos decir que aquí hay un relato encontrado. Los anales asirios dicen que fue el rey Sargón II. La Biblia nos dice, los registros bíblicos, que fue el rey Salmanasar V. Y alguien podría pensar que a lo mejor el registro bíblico no es correcto. Sin embargo, las crónicas babilónicas registran que fue el rey Salmanasar V quien destruyó la ciudad de Samaria, de la misma manera en que lo hace el texto bíblico. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué aparece este registro de que Sargón II fue el que destruyó la ciudad de Samaria? Bueno, cuando analizamos los registros asirios, encontramos que realmente Sargón II no era un legítimo heredero al trono. Él tal vez era un general en el tiempo del rey Salmanasar V. Sin embargo, cuando muere Salmanasar V, Sargón II usurpó el trono, tomó el trono. Y por lo que se pueden notar, algunas de las crónicas, de los relatos del rey Salmanasar V fueron destruidas, lo más probable por Sargón II. Y entonces él se atribuye la toma de Samaria. Probablemente él participó porque era uno de los generales, pero realmente el crédito le pertenecía al rey Salmanasar. Esto nos muestra cómo los seres humanos siempre deseamos tener la gloria. Siempre queremos estar por encima de otros. Inclusive en los tiempos antiguos se puede encontrar también en la historia egipcia que algunos faraones robaron la información y se atribuyeron triunfos de otros faraones. Lo mismo pasaba, o podemos ver ahora en el tiempo de Asiria. Sin embargo, cuando vamos a los registros bíblicos, encontramos que los registros bíblicos siempre registran los hechos tal y como son, tanto los buenos como los malos, tanto los triunfos, las victorias, como también las derrotas. Contrariamente a lo que pasaba con los imperios antiguos. Generalmente los imperios antiguos no registraban sus derrotas. Y a menudo algunas derrotas ellos las registraron como victorias. Y vamos a ver también esto en este relato del rey Sennacherib. Cuando leemos este relato en el texto bíblico, cuando lo leemos también en los anales asirios, en las crónicas asirias. Por lo tanto, tenemos que pensar que el relato bíblico sigue siendo un relato confiable. Un relato que presenta los hechos tal y como son, no ocultando los defectos
ni los errores aún de las personas que fueron fieles a Dios, sino presentando la historia tanto desde la perspectiva de los que fueron fieles, los que hicieron grandes triunfos para Dios, como aquellos que fueron infieles y finalmente deshonraron el nombre de Dios. Pero volviendo ahora al relato de esta semana, que es la invasión del rey Sennacherib. ¿Quién era Sennacherib? Bueno, Sennacherib era hijo de Sargón. Ya explicamos que Sargón fue un usurpador al trono de Asiria. Y cuando Sargón murió, porque no duró muchos años en el reino, su hijo Sennacherib subió al poder. Y conocemos que generalmente los reyes antiguos eran reyes ambiciosos, que querían siempre tener el poder del mundo. Pero no solamente por el hecho de querer tener el poder, sino también por querer tener las riquezas. Y podemos decir que la principal razón por la que ellos deseaban conquistar a otras naciones no era para demostrarles cuán poderosos eran, sino para poder someterlos y de esa manera poder tener tributos de ellos y poder vivir una vida cómoda como reino. No solamente tomaban tributos, sino también tomaban prisioneros que llevaban para que sirviesen en las casas reales, en las cortes o aún en el país del pueblo conquistador. Ahora, cuando vamos ahora al registro bíblico, encontramos que estamos ya en el tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías, hijo de Acaz. Y estamos en el tiempo del rey Sennacherib, hijo de Sargón II. Y la Biblia registra que esta invasión del rey Sennacherib, y la encontramos no solamente en el libro de Isaías, sino también la encontramos en el libro de Reyes y Crónicas. Y de acuerdo como el relato bíblico lo presenta, dice en el Isaías capítulo 36, versículo 1, aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ahora, aquí encontramos algo interesante. El rey Sennacherib era muy poderoso. ¿Por qué? Porque era el rey del imperio más poderoso de aquellos tiempos. Ya habían conquistado el país de Siria, como ya vimos, ya habían conquistado el país de Israel, destruido la ciudad de Samaria, y ahora el siguiente objetivo era destruir el pueblo de Judá. La nación que todavía seguía siendo fiel a Dios, a veces fiel, a veces infiel, pero algunos de estos reyes seguían manteniendo la fidelidad a Dios. Y encontramos que ahora decide venir este rey en el tiempo de Ezequías. Ezequías, un rey que había hecho muchas reformas, que había quitado toda la idolatría que su padre Acaz había puesto en el país, y que había quitado todos los lugares altos y los lugares idolátricos y los ídolos que se habían puesto en estos lugares para establecer como único lugar de adoración la ciudad de Jerusalén. Ahora, todo esto llegó inclusive a oídos del rey de Asiria. Y ahora el rey de Asiria entendió que la confianza del rey Ezequías estaba en Dios. E interesantemente, cuando el rey Ezequías llegó a confiar en Dios, se rebeló contra el rey de Asiria. Y allí encontró el rey de Asiria la oportunidad para venir y conquistar el país de Judá y la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que el rey de Asiria tuvo éxito al principio. Porque de acuerdo a lo que nos dice el texto de la Biblia, en el versículo 1, el rey subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey entró al país y empezó a tomar todas las ciudades fortificadas. De acuerdo a los registros asirios, fueron 46 las ciudades de Judá que fueron tomadas. Y entonces encontramos aquí uno de los eventos más importantes para los asirios, y que era tomar las principales ciudades fortificadas. Y la Biblia nos habla de una de ellas.
Dice, el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Aquí encontramos el momento en que después de haber destruido varias ciudades fuertes, amuralladas, el rey Sennacherib llega hasta la ciudad de Laquis. La ciudad de Laquis era una de las ciudades más fortalecidas, que tenía fortalezas más grandes en la ciudad de Judá. Interesantemente, el rey Sennacherib la sitió y la tomó. Y no solamente la tomó, sino que eso le dio fortaleza para enviar mensajeros ahora a la ciudad de Jerusalén. Y para que el rey Ezequías se diera cuenta que era realmente una decisión necia oponerse al rey de Asiria que venía aplastando todas las ciudades de Judá. Ahora, realmente esta era una situación bastante difícil, bastante estresante para el rey Ezequías. Porque aunque el rey Ezequías confiaba en Dios, él estaba viendo cómo las ciudades de Judá estaban cayendo. Y ahora en las ciudades más fortificadas, que era la ciudad de Laquis, también había sido tomada. Esta victoria del rey Sennacherib contra la ciudad de Laquis es uno de los grandes triunfos que inclusive aparecen en uno de los murales allá del palacio de Sennacherib, en Nínive, en Asiria. Y lo cual muestra de que realmente tal vez este fue el mayor triunfo que se pudo adjudicar el rey Sennacherib. ¿Y por qué decimos el mayor triunfo? ¿Por qué? Porque después de haber tomado la ciudad de Laquis, vino el ejército para sitiar la ciudad de Jerusalén. Ahora, aquí se menciona uno de los altos oficiales asirios que vino para representar al rey. Y dice el versículo 2, el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Así que ahora no solamente la amenaza estaba distante, ahora la amenaza estaba allí rodeando la ciudad de Jerusalén. El Rabsaces era un mensajero que había enviado el rey Sennacherib. El rey Sennacherib personalmente estuvo allí en Laquis para poder contemplar la toma de la ciudad. Y ahora él mandó para preparar la conquista de Jerusalén a uno de sus altos oficiales, que era un gran orador, que presentó un gran discurso a favor del rey Sennacherib, un gran discurso a favor del poderío que tenían los asirios, y también un gran discurso para desanimar a toda la gente de la ciudad de Jerusalén, especialmente a los soldados que estaban en los muros, y para mostrarles que realmente no había ninguna forma de que la ciudad de Jerusalén escapase del poderío del rey de Asiria. Ahora, es interesante cómo los asirios trabajaban. ¿Por qué? Porque los asirios primero enviaron una propaganda, así como cuando se envía una publicidad en nuestros tiempos para preparar el camino. Y en esta propaganda, el objetivo era que la ciudad de Jerusalén se rindiese, que el rey Ezequías se rindiese. Realmente el propósito del rey Sennacherib no era destruir Jerusalén, porque si él destruía la ciudad de Jerusalén, bueno, ya no tendría el tributo que estaba esperando recibir, que a menudo eran tributos pesados. Ahora, la propaganda establece exactamente el hecho de que no había ninguna posibilidad humana de escapar del rey de Asiria. Y es verdad, no había ninguna posibilidad humana. ¿Por qué? Los asirios eran tan poderosos que podían tomar y destruir la ciudad de Jerusalén. Y aunque el rey Ezequías había hecho preparativos, cerrando las fuentes de afuera de la ciudad, cavando un túnel que venía desde las aguas para que las aguas estuviesen solamente adentro de la ciudad.
Así que actualmente uno puede ver esa ingeniería donde fue cortada la roca y que se atribuye al tiempo de Ezequías. Y para poder llevar las aguas que estaban afuera de la ciudad y poder tener las aguas adentro de la ciudad a fin de garantizar que el rey de Asiria y su ejército no tuviesen la facilidad del agua allí afuera. Pero a pesar de todos estos preparativos, realmente las posibilidades humanas de que el rey Ezequías pudiese resistir al rey de Asiria eran casi cero posibilidades. Por lo tanto, vemos aquí que ahora viene una oferta. ¿Qué es lo que le ofrece el rey de Asiria a Sennacherib? Bueno, la oferta era buena, no había que pelear, no había que arriesgar nada, no había que suicidar, podemos decir, a la gente que estaba en la ciudad, no había que pasar hambre, no había que ver qué era lo que iba a pasar, porque ahora la primera oferta era que el rey le estaba ofreciendo 2,000 caballos al rey Ezequías, si solamente hubiese alguien que los pudiese montar. Dice el versículo 8, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Así que parecía una buena oferta, humanamente se veía buena, pero Ezequías había aprendido a confiar en Dios. Y ahora, ante cero posibilidad de poder tener una victoria humana, se estaba probando la fe del rey Ezequías. Pero la oferta no solamente era para el rey Ezequías. También hicieron una oferta a la gente de la ciudad. Encontramos que el rey Ezequías mandó a 2 de sus oficiales, que encontramos aquí en el versículo 3. Uno de ellos era Eliakim, dice el versículo 3, y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Así que estas 3 personas vienen para escuchar lo que el rey les estaba proponiendo. Y la primera oferta era para el rey, 2,000 caballos. Sin embargo, estos oficiales del rey Ezequías ahora le dijeron al Rabsacés, mira, te vamos a pedir un favor. Por favor, háblanos en arameo y no nos hable en la lengua que entiende el pueblo. ¿Por qué? Porque allí en Jerusalén se hablaba el hebreo. El arameo era la tierra de Mesopotamia, así que los asirios hablaban arameo. Y estos oficiales conocían el arameo y dijeron, no queremos que nos hables en la lengua del pueblo, háblanos en arameo. Pero el Rabsacés dijo, no, el mensaje no es solamente para el rey, el mensaje es para toda esta gente que está aquí en los muros de la ciudad, los soldados que están ahí para defender la ciudad. Y entonces, antes de la oferta viene una amenaza. Así que o tomas lo malo o quieres agarrar lo bueno. Y entonces viene la amenaza. Y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor? Y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con nosotros. Realmente lo que dice el versículo 2 del capítulo 36 es algo que no solamente era imaginable, sino que ocurría a menudo. Cuando las personas dentro de la ciudad eran sitiadas y a veces los sitios tardaban meses o años, se terminaba el alimento. Entonces algunos estaban con tal hambre, tal desesperación, como dice aquí, comían su propio estiércol y bebían sus propias orinas. Esta amenaza era muy fuerte. Y ellos sabían que ante un rey tan poderoso, humanamente, ese era el destino que les esperaba. Y ahora viene la oferta para el pueblo. Y les dice el versículo 13. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. Les habla ahora en hebreo. Oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar.
Versículo 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual con las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Ahora, ¿qué es lo que estaba proponiendo el Rabsacés? El Rabsacés le está proponiendo ahora al pueblo, especialmente al ejército, que den un golpe de estado contra el rey Ezequías, que se rebelen. Si ustedes permanecen fieles, la suerte que humanamente les espera es esto: morir de hambre, estar comiendo sus propios estiércoles, bebiendo sus propias orinas, o simplemente exponerse a la ira del rey Asiria si ellos eran tomados prisioneros. Y podemos decir que cuando estudiamos los registros asirios y vemos cuál era el castigo que imponían los reyes de Asiria a los rebeldes, podemos ver que los asirios eran realmente despiadados, eran crueles. Nadie quería sufrir la muerte cruel que imponían los reyes asirios a los rebeldes. Y eso sería la segunda opción que les esperaría. Los asirios habían inventado métodos inhumanos para hacer sufrir a las personas, y lo hacían en público para que los que veían tomaran el ejemplo de que la peor decisión en la vida era rebelarse contra los reyes asirios. Sin embargo, ahora vemos que el rey había ordenado: no le contesten nada, quédense callados. A veces el silencio es mejor que la elocuencia. Y entonces, después de que el Rabsacés presentó su discurso, y entonces presentó las amenazas, y presentó la propaganda que traía para que el pueblo se intimidara y se entregase al rey de Siria, entonces vemos la reacción del rey Ezequías. El rey Ezequías, ¿qué hizo? En lugar de intimidarse, aunque tenía mucho miedo, aunque estaba realmente espantado por lo que estaba allá afuera y por la amenaza que había, el rey Ezequías decidió seguir confiando en Dios. ¿Cuán difícil es confiar en Dios cuando los problemas están ahí a la puerta? Cuando humanamente no vemos salida, cuando humanamente no vemos posibilidades de resolver las cosas, y cuando pareciera que las ofertas que vienen de los seres humanos, las propuestas humanas o las soluciones humanas son mejor que la confianza en Dios. Sin embargo, encontramos aquí una gran lección. Allá dentro de los muros, además del rey Ezequías y de estos oficiales fieles, estaba también el profeta Isaías. Y ahora el mensaje de Dios viene a partir o a través del profeta Isaías para mostrarles que realmente la amenaza que venía de afuera de los muros no era mayor que la fe, la confianza que había adentro y el mensaje que venía de parte de Dios. Y ahora el profeta Isaías le dice a Ezequías: Dios me ha mandado a decir que no tengas temor, que no temas. Dios me ha mandado a decir que tengas confianza en Él. Y Dios mismo te va a dar una señal, una gran señal para que tú puedas ver realmente que Dios es el que va a obrar por tu salvación. Y esa señal el rey la iba a ver con sus propios ojos. ¿Por qué? Porque al final el rey no tenía que pelear. El rey no tenía que amenazar. El rey no tenía que salir con sus ejércitos que eran incapaces de hacer frente al rey de Asiria. Encontramos aquí en el relato que Dios envió a su ángel y en una sola noche mató o destruyó casi completamente a los asirios. Y entonces encontramos aquí
que muchos de los soldados que venían, que eran miles, 185,000 soldados, fueron muertos en una sola noche por el ángel de Dios. Así que la salvación, ¿de quién vino? La salvación vino de Dios. Y no solamente vino la salvación de Dios, sino que Dios también le dijo, no tengas temor, no tengas miedo de este rey presuntuoso, de este rey altanero, de este rey que ha venido a desafiar a Dios. ¿Por qué? Porque el Rabsaces le dijo al pueblo que no los engañe Ezequías. No pongan su confianza en Dios. Y entonces una de las partes del discurso la encontramos en el versículo 18. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado a su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ahora, aquí encontramos nosotros que la amenaza de este alto oficial asirio era de que Dios no los engañe. Perdón, que Ezequías no los engañe. ¿Por qué? Porque Ezequías les dice que Dios los va a librar. Bueno, la prueba es que ningún Dios de otra nación ha podido librar a su gente del rey de Asiria. Ahora, ellos también podrían haber usado el argumento. ¿Cómo dicen ustedes que Dios los va a librar si ya hay 46 ciudades del país que han caído? Entonces, si Dios ya dejó que cayeran 46 ciudades, ¿por qué ahora el rey de Asiria no podrá conquistar a Jerusalén? Pero nosotros vemos allí que a veces Dios pone a prueba la fe. Y aquí el argumento era muy fuerte. Y inclusive los asirios podían tomar el argumento de que ahora la ciudad de Laquis y otras 45 ciudades ya habían caído. Pero aún con todo eso, Ezequías decidió confiar en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nunca nos va a decepcionar. Dios estará allí para ayudarnos. Más aún, cuando el nombre de Dios, como en este caso, ha sido desafiado. Ahora no solamente estaba en juego el nombre del rey Ezequías, sino que ahora estaba en juego el nombre, la reputación de Dios. Y Dios tenía que salir a defender su honor, a vindicar su nombre ante los asirios. Y lo hizo con un solo ángel que dio muerte y destruyó a todos los ejércitos asirios. Después vemos en el relato que el rey de Asiria regresó a su tierra. Dios había dicho que no temiera porque el rey de Asiria iba a escuchar un rumor. Y al parecer pudo haber sido que ese rumor es que allá en Asiria dos de sus hijos estaban planeando apoderarse del imperio. Y finalmente ellos mismos lo mataron allá en el templo, en uno de los templos de Asiria cuando el rey estaba adorando. Así que podemos ver el resultado del rey Ezequías, el triunfo que Dios le dio, el triunfo que Dios trajo para recompensar la fe y la confianza que ellos tuvieron. A diferencia del rey Acaz, Acaz confió en el rey de Asiria y despreció la ayuda de Dios. Y aparentemente le fue bien al principio, pero después el rey de Asiria vino y volvió y tomó también parte del país de Judá. Al contrario, Ezequías, él confió en Dios. Y aunque el rey de Asiria había destruido algunas ciudades, finalmente Dios libró al rey Ezequías de la mano del rey Sennacherib de Asiria. Y esta fue no solamente noticia allí en Jerusalén, en Judá, sino que esta noticia llegó hasta muchas partes, inclusive hasta Babilonia y otras partes del imperio asirio. Pero interesantemente, los asirios no registran este hecho.
Ellos no registran esta derrota. En los anales asirios no aparece esta derrota. Lo único que aparece es que el rey Sennacherib dice que había encerrado a Ezequías en Jerusalén y lo tenía como un pájaro enjaulado. Pero de ahí no se cuenta más. ¿Por qué? Porque ya no hay más de la historia que contar. Lo demás es derrota, desgracia y victoria para Dios, que aunque no se registre en los anales asirios, porque ellos nunca registraban sus derrotas, quedó registrada en la Escritura como una evidencia de la fe que nosotros debemos ejercer en Dios. Dios nunca va a decepcionar la fe de sus hijos. Dios siempre va a salir adelante para recompensar a aquellos que se mantienen fieles, aquellos que confían únicamente en Dios y que a pesar de las circunstancias adversas, de los problemas, de la aparente derrota humanamente hablando, confiar en Dios siempre garantiza el mayor triunfo, siempre garantiza la salvación y siempre garantiza estar de parte de aquel que no solamente nos salva de las situaciones difíciles en este mundo, sino también nos librará eternamente para darnos la redención. Que la fe de Ezequías, que la fe de Isaías, que la fe de los oficiales de Ezequías, que la fe del país de Judá ante esta gran amenaza pueda ser también nuestra fe en Dios, el único que puede siempre ayudarnos, el único que puede siempre salvarnos. A ti